Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucía Rangel, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana en la materia de Ingeniería Industrial. Este es la unidad 4 de estimaciones de tamaño de la muestra de la materia de estadística inferencial impartida por el profesor José Morales. Vamos a comenzar con este tema. Estimación de la proporción de una población. Definiciones. Una estimación puntual es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral es la mejor estimación puntual de la población poblacional que se muestra como P, porque no está sesgado y es el más consistente de los estimadores que podrían usarse. No está sesgado en el sentido de que la distribución de las personas muestrales tiende a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es la estimación más consciente en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tiende a ser menor que la desviación estándar de cualquier estimador sesgado. Otra de las definiciones es el intervalo de confianza. Es un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. El nivel de confianza es la probabilidad 1A de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite en un gran número de veces. El nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Las opciones más comunes del nivel de confianza son 90%, 95% y 99%. La opción del 95% es lo más común, puesto que provee un equilibrio entre precisión reflejada en el ancho del intervalo de confianza y confiabilidad expresada por el nivel de confianza. La interpretación de un intervalo de confianza, ejemplo 95%. Interpretación correcta. Se tiene una confianza del 95% de que un intervalo realmente contiene el valor verdadero de la proporción poblacional P. Esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes, el 95% de ellos incluirían realmente el valor de la proporción poblacional P. Otra de las definiciones es un valor crítico. Es el número en la línea limítrofe que separa estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir que aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria simple para estimar una proporción poblacional P, el margen de error, que es otra definición, denotado con E, es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional P. El margen de error también se llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones muestrales. Un ejemplo es la selección de género. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método EDSOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método EDSOR, de los cuales 525 nacieron niñas. Nos pone 4 problemas. El A dice, ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de las niñas nacidas de padres que usaron el método EDSOR? El B, utiliza los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaban el método EDSOR. Calcula el margen de error, que corresponde al nivel de confianza del 95%, y el D, calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción del éxito fue del 90%
el margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. Bueno, entonces para resolver el primero, pues no es necesario usar Minitab. Sin embargo, para estos ejercicios vamos a hacer uso de él. La respuesta del primero es la división de 525 entre que son el número de niñas que nacieron entre el número total de muestras. Ese es el número de eventos, los que fueron acertados, y el número de muestras, que son 574 bebés. El resultado es 0.91, que quiere decir que es el 91%. Es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método EDSOR. El B. Utiliza los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método EDSOR. Para esto sí vamos a utilizar Minitab. Lo vamos a abrir. Creo que es este. Vamos a esperar a que cargue. Continúa cargándose. Ok, bueno, ahora para sacar el resultado de lo que nos está pidiendo, nos vamos a estadística básica, y nos vamos a la opción de una proporción. Aquí le vamos a poner la opción de datos resumidos. Ya que no tenemos nada agregado en nuestra columna. El número de eventos nos pide que son 525 y el número de ensayos son 574. Perdón, 500, bueno, vamos a ver aquí. Son 574 y... sí, 574. Le vamos a dar en opciones, nos pide el intervalo de confianza del 95%. Ahí está, por default no la agrega, y le vamos a dar OK. Aquí tenemos los resultados. Se utiliza el método exacto. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos pide específicamente. Dice un intervalo, utiliza los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas en padres con el método que utilizaron el método EDSOR. Aquí está el intervalo de confianza. Aquí tenemos el número de ensayos, los eventos, los que fueron acertados, la muestra, que viene siendo en este caso la respuesta del primero. También aquí nos la da, que es la estimación puntual.
Aquí la tenemos. Y el que nos está pidiendo en el ejercicio 2, que es el intervalo de confianza, que va de un rango de 0.888.712 a 0.93936. En porcentaje sería el 88.9% y el 94% aproximadamente. Si lo redondeamos, este es el intervalo de confianza de 95%. Dice, calcule el margen de error que se denota con E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Ahora, para sacar el margen de error, igual nos vamos a estadística y nos vamos a potencia y tamaño de la muestra y nos vamos a estimación de la muestra. Estimación, tamaño de la muestra para estimación. Entonces aquí le vamos a poner lo que nos está pidiendo, que es el margen de error. Lo vamos a dejar en con un nivel de confianza del 95%. Ya conocemos, le vamos a poner la media normal. La desviación estándar. Aquí le vamos a poner estimar márgenes de error y le vamos a poner tamaños de la muestra. Aquí la desviación estándar es de 0.914 y el tamaño de la muestra es de 574. Bueno, aquí tenemos, el intervalo de confianza que nos pide por default no lo agrega, que es el 95%. Y aquí están los resultados. El tamaño de la muestra son 574 y el margen de error es de 0.0749, que vendría siendo el 7.4%. Quiere decir que este es el margen de error de que el método que utilizaron de EDSORT falle. Ok, pasamos al siguiente. Dice, calcula el tamaño de la muestra necesario si la proporción del éxito fuese del 90%, el margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. Bueno, aquí vamos a hacer lo mismo que en el otro. Seguimos los mismos pasos. Pero ahora potencia y tamaño de la muestra. Perdón. Aquí le dejamos la media normal. Pero aquí nos está diciendo que es del 90%. Entonces le dejamos ahí en 0.9. Y aquí, aquí sigue siendo lo mismo. Pero ahora nos está diciendo, el margen de error sería, ahora vamos a usarlo con el margen de error, que aquí sería, ponemos tamaños de la muestra, márgenes de error para los intervalos de confianza. Entonces aquí le vamos a poner el 0.01 y pues el 95% nos lo da por default. Aquí lo tenemos.
aquí tenemos el tamaño de la muestra, entonces para que sea el margen de error de 0.01% del 1%, tendrían que hacerse 31.119 pruebas. ¿Qué quiere decir? Pues que les falta muchísimo para mejorar el método. Pasamos al siguiente ejercicio, dice ejercicio de selección de género. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método EDSOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir a un niño. Si se realizó un estudio de 152 bebés para padres que realizaron el método EDSOR, de los cuales 127 nacieron niños, el inciso A nos dice cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método EDSOR. El B dice, utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaban el método EDSOR. El C dice, calcule el margen de error que corresponde al nivel de confianza del 95%. Calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese el 85% de el margen de error del 2% a un nivel de confianza del 99%. Bueno, para el primero haremos lo mismo que en el otro, por eso voy a utilizar mi teléfono ya que mi calculadora de la computadora no sirve. Vamos a dividir el número de eventos con el número de ensayos, que fueron 127 entre 152. Entonces nos da un valor de 83 del 83.5%. Ok, ese es el que de la primera. Igual podemos hacer el segundo y para resolver el primero. Continuemos, vamos a hacer el segundo. Dice, utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método EDSOR. Entonces nos vamos a Minitab de nuevo. Vamos a estadística básica. Y nos vamos a una proporción. Le vamos a poner datos resumidos y aquí le vamos a cambiar el número de eventos, que fueron 127 y el número de ensayos fueron 152 bebés. Aquí le vamos a poner realizar proporción hipotética. Perdón, no, aquí no. Le damos opciones. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos el resultado. El número de eventos, el número de ensayos, el número de eventos, la muestra, que es lo que nos pide en el inciso A, la estimación puntual y lo que nos pide en el ejercicio 2, que es el intervalo de confianza, que va del 76.6% al 89%. O en decimales pues sería 766 a .890. Ok, vamos a continuar con los ejercicios. Dice, calcule el margen de error que corresponde a un nivel de confianza. Vamos de nuevo a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra, tamaño de la muestra para la estimación, y aquí pues el tamaño de la muestra nos dio un 83.5. Aquí se lo vamos a poner.
y nos dice que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Aquí le vamos a poner márgenes de error, tamaños muestrales, son 152. Ok, aquí lo tenemos. Aquí está, el margen de error difiere al 13.38%. Ok. Ahora vamos por el último inciso. Dice, calcula el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 85%. Entonces aquí ya no lo está cambiando. El margen de error del 2% a un nivel de confianza del 99%. Ok, vamos a hacer lo que nos pide. Igual nos vamos a estadísticas. Aquí nos dice que es del 85%. Y el tamaño de la muestra es del 2%. Entonces aquí le vamos a poner 2. Y una cosa que nos pide cambiar aquí es el nivel de confianza. En lugar de ser 95%, que es como lo arroja por default, lo vamos a hacer con el 99%. Ok, listo. Aquí tenemos los datos, el margen de error. Para que sea un 2%, tendría que ser un tamaño de la muestra de 119.842.824 experimentos, o sea, 124 resultados, que es un número muy grande. Pasamos al siguiente tema, que es la estimación de la media poblacional, desviación estándar conocida. Okay, los objetivos es entender la media muestral, que es la mejor estimación puntual de la media poblacional. Utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalo de confianza. Saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar la media poblacional. La media poblacional es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que otras medidas de tendencia central. Ejemplo, pesos de hombres. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tiene los siguientes datos estadísticos de una muestra aleatoria simple. Número de ensayos es 40 y la medida muestral, la media muestral es igual a 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tiene una desviación estándar dada por 26 libras. El inciso A dice, calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los hombres. El inciso B dice, construir un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de los hombres. Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es del 26 a un nivel de confianza del 95%. Bueno, aquí en el otro ejercicio nos dice la media muestral es la mejor estimación puntual. Entonces aquí lo tenemos, la media muestral es la mejor estimación puntual del peso medio de la población. Este ejercicio nos da el primer inciso, súper fácil, no lo marca ahí en el mismo problema. Para resolver el siguiente ejercicio tendremos que hacer el uso de Minitab. De nuevo nos vamos a estadística básica,
y nos vamos a ir a One Sample, ok, le vamos a poner aquí datos resumidos porque no tenemos nada agregado en la computadora o nada capturado en la hoja. Le vamos a poner que el tamaño de la muestra es de 40 y la media de la muestra es de 172.55. La desviación estándar conocida es de 26 libras, que son los datos que nos da el problema. Y lo vamos a dejar sin prueba de hipótesis porque aún no lo necesitamos. Aquí lo tenemos, nos da el 95% por default y le damos a aceptar. Vamos a ver qué nos pide el problema. Dice, construya un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Ok, aquí está el peso medio de todos. Aquí tenemos. El resultado es de 164.49 a 180.61. Este es el margen, el rango para el peso medio de todos los hombres. ¿Qué dice? Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea obtener un margen de error del 5% de la desviación estándar de la población igual a 26 a un nivel de confianza del 95%. Ok, nos vamos a ir a Minitab. Le vamos a buscar aquí potencia y tamaño de la muestra. Nos vamos a tamaño de la muestra por estimación. Ponemos la media normal. La desviación estándar. El tamaño de la muestra. La desviación estándar es del 26. Y aquí le vamos a poner tamaños de muestra a un nivel de confianza del 5%. Aquí en opciones, como que yo lo tenía cambiado, le voy a poner el 95%. Y aquí vamos a asumir que la desviación estándar de la población se conoce. Le damos a aceptar. Y aquí nos arroja el resultado. El margen de error de 5% tendría que tener un tamaño de la muestra de 1.038.731 datos. Igual sigue siendo un número grande para que el margen de error disminuya. Vamos con el siguiente ejercicio. Conteo de glóbulos rojos en la sangre. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluyen hombres y mujeres y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es de 4.63. La desviación estándar de la poblacional para los conteos glóbulos rojos es de 0.54. Calcula la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos. Bueno, pues aquí no la da, es de 4.63. Ya que aquí en las definiciones nos dice que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. El inciso B dice, construye un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos en adultos. Ok, vamos a Minitab. Nos vamos a ir a estadística básica. Ay, caray. Estadística básica, nos vamos aquí y le vamos a poner datos resumidos. Entonces aquí el número de es de 50, la media muestral es de 4.63. Vamos a revisar. Es de 4.63 y la desviación estándar es de 0.54. Ok, le damos opciones a un nivel de confianza. Vamos a ver qué nivel de confianza nos pide.
nos pide el 99. Entonces aquí este está por default, lo vamos a cambiar al 99. Vamos a aceptar, aceptar. Y aquí lo tenemos. Tenemos ya la media, el error de la media. Y nos está pidiendo el intervalo. Que el intervalo de confianza está en el 4.43 o el 44% y en el 4.8267 o en el 48%. Vámonos a continuar con los ejercicios. Dice, calcula el tamaño de la muestra. Calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 20.25%. La desviación estándar de la población es de 54 a un nivel de confianza del 99. Bueno, aquí que cambia, pues que vamos a buscar el tamaño de la muestra con el margen de error del 25. Entonces nos vamos a estadística, potencia y tamaño de la muestra normal, la desviación estándar, que es de 0.54. Y aquí nos pide que sea del 0.25. Entonces aquí tendríamos que ponerlo así. Y aquí tenemos... pero nos pide un nivel de confianza del 99. Entonces le damos control E y vamos a cambiar el nivel de confianza al 99%. Aquí lo tenemos ya. El margen de error sería del 20.25%. Tendría que tener un tamaño de la muestra de 309.558 ensayos o datos o personas adultas. Ahora sí, adultos. Vámonos por el siguiente tema, que es estimación de la media poblacional, desviación estándar desconocida. Definiciones. Cuando se conoce de la desviación estándar, se utiliza la desviación T de student en vez de distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La distribución de T de student, desarrollada por William Gossett de 1876 a 1937. Gossett era un empleado de la cervecería Guinness Brewery que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Gossett publicó bajo el seudónimo de Student. El número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales, que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele abreviarse como GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de examen con una media de 80, podemos asignar con libertad los valores a las primeras 9 puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula, la suma de 10 puntuaciones debe ser 800, así que la décima puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de 10 puntuaciones, menos la suma de las primeras 9 puntuaciones. Esto, puesto que esas 9 primeras puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor. Decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. Grados de libertad 9 igual a n menos 1. Elección entre distribuciones Z y T. Utilice la distribución normal Z cuando la desviación estándar conocida y la población está distribuida normalmente, y cuando la distribución estándar es conocida y n es mayor que 30. Utilice la distribución normal T cuando la desviación estándar desconocida y la población esté distribuida normalmente.
cuando la desviación estándar es desconocida y n es mayor a 30. Ejemplo, peso de basura. El conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. A. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. B. Construir un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. C. Calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener el margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es de 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. Vamos a abrir el archivo. Bueno, aquí tenemos ya los 62 hogares. Los datos del peso de basura en libras. Nos vamos a ir a estadística básica. Perdón, potencia y tamaño de la muestra. Le ponemos ahí la media normal. La desviación estándar nos dice que es del 13.65%. Vamos a buscar los tamaños de la muestra. Entonces tenemos los márgenes de error. Perdón. Aquí le vamos a poner el margen de error, que es del 3%. .03. Con el intervalo de confianza que nos pide. Bueno, esto que estoy haciendo es para calcular la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Y el B, construir un intervalo de confianza del 95% de basura por la basura desechada por los hogares. Con lo que estoy haciendo puedo resolver los dos incisos que nos está pidiendo. Vamos a aceptar. Y aquí lo tengo. La desviación estándar es del 13.65. El nivel de confianza es del 95%. Y aquí tenemos el margen de error y el tamaño de la muestra. Para que el margen de error sea del 3%, el tamaño de la muestra debe ser de 795.281 datos. ¿Qué quiere decir? Que pues tendría que ser aquí, en lugar del 62, tener muchísimos más datos. Pero lo podemos hacer de otra manera. Vámonos a estadística. Aquí le ponemos calcular el tamaño de las muestras. Perdón, a ver, vamos a ver. Nos vamos a ir a Minitab. Vamos a ir a estadística básica. Y nos vamos a ir a
T de una muestra. Aquí le vamos a poner datos resumidos. No me arroja la columna. Bueno, vamos a volver a hacerlo. Estadística básica. Seleccionamos la columna y le vamos a dar en opciones. Aquí está el intervalo de confianza del 95% y le damos a aceptar. Ok, aquí tenemos el intervalo de confianza del 95% que está en un rango de 24.28 a 30.60. La desviación estándar de 12. Ok, aquí hay un error. La media, vamos a volver a hacerlo. Bueno, estos datos nos los da con con la columna. La media es de 27.44, la desviación estándar de 12.46. Error estándar de la media es del 1.58 y el intervalo de confianza del 95% va de 24.28 a 30.60. Ok, vamos por el último ejercicio, el último inciso. Calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea obtener el margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es de 13.65 libras al nivel de confianza del 95%. Ok, nos vamos a Minitab otra vez. Vamos a estadística, potencia y tamaño de la muestra. Le damos la media normal. Ahora sí, aquí tenemos el nivel de el margen de error del 3% con un intervalo de confianza del 95%. Le damos a aceptar y aquí tenemos ahora sí el resultado del inciso 3. El margen de error del 3%, el tamaño de la muestra sería de 795.281. Ahora sí, nos vamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio de pesos al nacer. Una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Calcula la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. Construir un intervalo de confianza del 95% para los pesos de los bebés al nacer. Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%, la desviación estándar de la población de 465 gramos a un nivel de confianza del 95%. Vamos a hacer los primeros lo vamos a hacer aquí. Nos vamos a ir a estadística básica. Y aquí le vamos a poner datos resumidos porque no tenemos todos los datos que nos está pidiendo. Son 186 bebés, el tamaño de la muestra son 186. La media son de 3.103 gramos, 3.103. Y una desviación estándar de 696. Que con un intervalo de confianza del 95%. Le damos a aceptar y aquí tenemos el número total de eventos, la media, la desviación estándar y aquí tenemos el intervalo de confianza que va de 3.002.3 a 3.203. Está hasta cierto punto bien, aunque la media pues está
un poquitito hacia la derecha. Ok, nos vamos con el siguiente. El siguiente inciso dice: calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%, la desviación estándar de la población. Ok, aquí vamos a cambiar el margen de error. Vámonos a potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra por estimación. La desviación estándar sería de 465 gramos. 465 gramos. Y con un margen de error del 10%, que sería 0.10. Y con el intervalo de confianza del 95%, que nos lo da por default. Aquí lo tenemos. Cuando el margen de error sea de el 10%, el tamaño de la muestra debe ser, a ver, vamos a controlar. Ok, sí está bien. Cuando el margen de error sea del 10%, el tamaño de la muestra debe de ser de 83.061.946 bebés para que esto pueda funcionar. Bueno, para que esto pueda tener un margen de error del 10%. Poner pausa. Ay, cabrón. Ok, continuamos con el siguiente tema, que es la estimación de la varianza poblacional. Bueno, dice, definiciones. La distribución de probabilidad cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Grados de libertad n-1. La varianza muestral S al cuadrado es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional. Los valores de S cuadrado tienden a producir, o de la varianza muestral tienden a producir errores más pequeños, por estar más cercanos a la varianza poblacional que otras medidas de variación insesgadas. La desviación estándar muestral suele utilizarse como una estimación puntual de la desviación, aun cuando es una estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar ese como una estimación de varianza razonablemente buena. Aunque la desviación estándar muestral es una estimación sesgada, se usa con frecuencia como una estimación puntual de la varianza. Ejemplo de calificaciones de crédito FICO. Utilice las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. ¿Qué es FICO? Pues FICO es una empresa que se dedica a calificar a las personas en Estados Unidos para otorgarles un crédito por medio de sus calificaciones. Dice, calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. El B dice, construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a nivel de confianza del 95%. Vamos a abrir el archivo de calificaciones. Vamos a cerrar este. Estos que ya no necesito.
los voy a cerrar. Aquí están las calificaciones de FICO. Y vamos a hacer lo que nos pide en el ejercicio. Bueno, para calcular el A y B, nos vamos a ir a Minitab, a las calificaciones, y vamos a irnos a estadística básica. Nos vamos a ir, me choca. Nos vamos a ir a la varianza. Le vamos a poner aquí datos de una columna. Seleccionamos. Le damos OK. Y lo que nos pide en el ejercicio es calcular la mejor estimación puntual de la desviación estándar de las calificaciones de crédito y construir el intervalo de confianza para la desviación estándar de las calificaciones. Bueno, aquí lo tenemos. Dice, el método Bonet es válido para cualquier distribución continua. El método de chi cuadrada solo es válido para la distribución normal. Aquí tenemos los dos métodos, el número de calificaciones. La desviación estándar es del 92.2%, la varianza es de 8502 y el intervalo de confianza usando el método Bonet es del 81.2 al 106.8 y el de desviación usando chi cuadrada es de 81 a 107.1. El método Bonet es válido cualquier distribución normal, distribución continua, y el método chi cuadrada solo es válido para la distribución normal. Entonces, aquí en este tenemos una distribución normal. Entonces, el método de chi cuadrada es el mejor. Vamos al siguiente ejercicio. Dice, ejercicio consumo de energía de una casa. Utiliza las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatts en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo. Perdón, se me olvidaba hacer el inciso C. Ok, vamos a Minitab para hacer el ejercicio, el inciso C, y nos pide que calculemos el tamaño de la muestra necesario si se desea obtener un margen de error del 10% con una distribución estándar de 75 puntos a nivel de confianza del 95%. Ok, aquí le vamos a poner en estadística, nos vamos a ir a potencia y tamaño de la muestra para la estimación, vamos a poner la desviación estándar. Y aquí le vamos a poner la desviación estándar del 75. Y luego vamos a irnos al tamaño de la muestra, que son 100. Perdón, el margen de error, el tamaño de la muestra, y le ponemos el margen de error, que es del 10%. Conocemos el margen de error, le damos ahí, punto 10, le vamos a aceptar. A ver, aquí le vamos a dar control y para el 10% es el 1.0. Ok, ahora sí. Nos pide el intervalo de confianza del 95%. Aquí está el margen de error del 10% sería un tamaño de la muestra de 11.097 pues sí, muestras, eventos.
Aquí nos aparece la distribución normal. Y ahora sí podemos continuar con el siguiente ejercicio. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. El B dice construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. Y el C dice calcule el tamaño de la muestra necesario si desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kilowatts a un nivel de confianza del 90%. Ojo, aquí ya nos está pidiendo un nivel de confianza que no nos lo arroja por error. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al realizar este ejercicio porque pues nos dejamos llevar por el 95% que hemos estado trabajando más comúnmente o que es el que se nos pide por cuestiones de qué es el más común. Ok, nos vamos a estadística básica. Y nos vamos a la varianza. Aquí le ponemos el consumo. Vamos a ver lo que nos pide. Nos pide el consumo de energía. Vamos a darle a ver, la primera nos pide un 95% de confianza, que pues lo podemos ver aquí, es el... Aquí lo tenemos. Dice, el método de Bonnet es válido para cualquier distribución continua y el método de chi cuadrada es solo válido para la distribución normal. Entonces aquí podemos ver que tenemos una distribución normal, ya que no es continua. Entonces utilizamos el método de chi cuadrada, que sería de 576 a 867 con una desviación estándar de 692 y la varianza de 479.021. No es mucho la diferencia del método Bonnet, pero el de chi cuadrada pues es más exacto. Vamos ahora a realizar el tercer ejercicio y vamos a irnos a estadística, potencia y tamaño de la muestra. Vamos aquí a desviación estándar. La desviación estándar que nos dice es de 250 kilowatts y con un margen de error del 10%. Aquí el intervalo de confianza quedamos que le vamos a cambiar al 90%. Aquí tenemos ya el resultado. El margen de error con un nivel de confianza del 90% nos indica que tenemos que tener un tamaño de la muestra de 85.281 muestras. Aquí tenemos ya nuestras muestras y el consumo de kilowatts. Ok, vamos a pasar al siguiente ejercicio. 8.2 Fundamentos de la prueba de hipótesis. Bueno, en este solamente tenemos definiciones. En estadística, una hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. Regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si con un supuesto determinado la probabilidad de un evento observado en particular es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. Definiciones. La hipótesis nula, denotada con H0, es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional como una proporción media o desviación estándar es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se prueba en forma directa, en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdadera y llegamos a una conclusión para rechazarla o no. H0 es la expresión simbólica de que el parámetro iguala el valor fijo que se somete a consideración.
La hipótesis alternativa, denotada con H1 o HA, es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que de alguna manera difiere de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe emplear alguno de estos símbolos, mayor que, menor que o bien diferente de. H1 es la expresión simbólica que no contiene igualdad. Métodos de pruebas de hipótesis. La región crítica o región de rechazo es el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba que pueden provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia denotado con A es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica cuando la hipótesis nula es verdadera. Si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula, de manera que A es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Tipos de pruebas de hipótesis. Signo usado en H1 igual diferente de prueba de dos colas, cola derecha y cola izquierda. Prueba de dos colas. La región crítica se encuentra en las dos regiones, extremo bajo la curva. La prueba de cola izquierda, usando el símbolo de H1 menor que prueba de la cola izquierda. La región crítica se encuentra en la región extrema izquierda bajo la curva. Signo usado en H1 mayor que prueba de cola derecha. La región crítica se encuentra en la región extrema derecha bajo la curva. Decisiones y conclusiones. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere de que probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes. 1. Se rechaza la hipótesis nula. 2. No se rechaza la hipótesis nula. Criterio de decisión. La decisión de rechazar o no la hipótesis nula suele realizarse por medio del método del valor P de prueba de hipótesis o con el método tradicional o método clásico. No obstante, en ocasiones la decisión puede basarse en intervalos de confianza. En años recientes el uso del método del valor P ha aumentado junto con la inclusión de valores P en los resultados de programas de cómputo. Método de valor P. Si el valor P es menor o igual a rechace H0. Si el valor P es mayor que A, no rechace H0. Errores de las pruebas de hipótesis. Error tipo 1. El error rechaza la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Se utiliza el símbolo alfa para representar la probabilidad de un error tipo 1. El tipo 2. El error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Se utiliza el símbolo beta para representar la probabilidad de un tipo 2. La potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad 1 menos beta de rechazar una hipótesis nula falsa. Se calcula utilizando un nivel de significancia alfa particular y un valor específico del parámetro poblacional que representa una alternativa de valor considerado como verdadero en la hipótesis nula. Continuamos. 8.5. Prueba de una afirmación respecto a una media de desviación estándar desconocida. Vamos a ver un ejemplo. Bombas de gasolina. Cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la calidad del combustible examinaron las bombas y encontraron que en 1299 no eran precisas, dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones, y que 5.686 bombas eran precisas. Utiliza el nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esta ciudad son imprecisas. Bueno, para hacer este ejercicio vamos a utilizar Minitab. A ver, que no lo usa. Para este ejercicio vamos a irnos a estadística básica, a una proporción. Le vamos a poner aquí datos resumidos porque pues obviamente no tenemos capturado ningún dato en la hoja.
le vamos a poner aquí el número de eventos, que son 1299. A ver, déjenme revisar. El número de eventos dice: cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la calidad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas. Y 5800. Entonces sumamos esto y aquí tenemos que $5,686. $6,685 datos. Si tuviéramos aquí los datos agregados, pues utilizaríamos esta, pero no los tenemos. Entonces primero vamos a poner las bombas no precisas con los datos resumidos. Aquí le vamos a poner el nivel de confianza del 99%, ya que en el ejercicio nos dice que el nivel de significancia, que es lo contrario al nivel de confianza, es del 1%. Entonces aquí tiene que ser el 99%. Vamos a realizar una prueba de hipótesis de 20%. Aquí en la hipótesis alterna le vamos a poner menor que la hipótesis hipotética. Y aquí pues obviamente sería exacto. Aquí en nuestra proporción de hipotética es del 20%, y aquí en esta la proporción tiene que ser menor de la proporción hipotética. Entonces aquí vamos a someter la prueba de que menos 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. Ay. ¿Qué ando haciendo? Le damos a aceptar. Aquí ya nos arrojó el método, que es la proporción de eventos. Para este análisis se utiliza el método exacto. Es el método que nosotros elegimos. En estadísticas descriptivas tenemos el número total de muestras, que fue la suma de las precisas y no precisas. Tenemos el número de eventos, que son 1299, que son las que no son precisas. Y el valor de P, la muestra P es de .194.
si el valor de P es menor o igual que el valor de significancia, tenemos la suficiente evidencia para representar que la hipótesis nula y la proporción es igual al 20% y aceptar la hipótesis alterna, que es menor que el 20%. Bueno, aquí tenemos la prueba que la hipótesis nula dice que es igual al 20% y la hipótesis alterna es menor que el 20%. Aquí el valor de P lo tenemos que es de punto del 12%, entonces la hipótesis nula la descartamos y nos guiamos por la hipótesis alterna. Tenemos los datos suficientes para demostrar que la hipótesis alterna es la correcta, ya que es menor al 20%. Ok, vamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio detectores de mentiras. Los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 con resultados correctos. Según datos de experimentos realizados por los investigadores, utiliza el nivel de significancia del 0.5% para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. Ok, vámonos a ir a Minitab. Vamos a reescribir la ruta o le podemos dar control E que nos dirige a donde mismo, que es exactamente el mismo ejercicio que el de arriba. Entonces nos vamos a estadística básica. Nos vamos a ir a una proporción y aquí le vamos a poner datos resumidos. Aquí tenemos, ahora vamos a cambiarle los valores. Dice, para someter este tipo de resultados de polígrafo son correctos. 24 son casos con resultados incorrectos y 74 son con resultados correctos. Utiliza el nivel de significancia de 0.5 para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. Ok, vamos a irnos a los correctos, que son 74. El número de eventos, pues son son 98. No, aquí son 74, que son los números de eventos, y aquí son 98. Aquí tiene que ser el 80% porque pues es el valor de la proporción hipotética. Y aquí nos vamos al valor de significancia, que es del 0.5, entonces quiere decir que es del 95% el nivel de confianza. Dice que es menor del 80% de las veces. Okay, aquí le vamos a dar menor, lo vamos a dejar igual, ya que pues sigue siendo menor, y le vamos a dar a aceptar. Ok, aquí tenemos el número de eventos, la muestra P y límite superior del 95% para P. Tenemos el 82%, entonces quiere decir que el valor de P, aquí tenemos la hipótesis nula y la hipótesis alterna, que la hipótesis alterna es igual a 80 y pues aquí tenemos que la hipótesis alterna es menor que 80. Entonces aquí tenemos que es de 16.20. Entonces nos vamos por la hipótesis alterna una vez más. Continuamos con el siguiente ejercicio, que es el 8.5. Prueba de una afirmación respecto a una media de desviación estándar desconocida. Ok,
Ok, este dice, el objetivo es someter a prueba una afirmación sobre la media poblacional con desviación conocida, mediante el uso del método formal de una prueba de hipótesis, conocimiento de la desviación, tamaño de la muestra n mayor que 30, tamaño de la muestra n menor que 30 si los datos cumplen con la condición. Bueno, aquí tenemos un error, vamos a irnos a la desconocida primero. Objetivo. Ok, este sí es la prueba de una afirmación respecto a una media desviación estándar desconocida. Someter a prueba de afirmación sobre una media poblacional cuando no se conoce la desviación estándar, mediante el uso de un método formal de prueba para hipótesis. Requisitos. Tamaño de la muestra n es mayor que 30, tamaño de la muestra n menor que 30 si los datos cumplen con la condición de la normalidad. Ejemplo, exceso de velocidad en California. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en millas por hora de automóviles que viajaban en una sección de la carretera 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 millas por hora y una desviación estándar de 5.7 millas por hora, según datos del Ziegler. Utilice un nivel de significancia del 0.5% para someter a una prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad permitida de 65 millas por hora. Bueno, vamos a irnos a Minitab. Aquí le vamos a dar en estadística básica. Y como no conocemos ahora sí que la desviación estándar, pues le vamos a simple. Vamos aquí a dar datos resumidos, vamos a ingresar los datos que nos da, que el tamaño de la muestra y aquí nos dice que 40 velocidades. Bueno, voy a cerrar estos que no necesito. Ok, aquí vamos a agregar los datos, que es el tamaño de la muestra. Que es de la muestra tiene una media de, bueno, aquí le vamos a agregar de 68.4. Aquí le vamos a poner 68.4. Y una desviación estándar de 5.7. Aquí el tamaño de la muestra es igual a 40. Aquí la desviación estándar cabe resaltar que es muestral y no poblacional. Vamos a activar la prueba de hipótesis y el valor que vamos a utilizar para la medida hipotética o la prueba de hipótesis, vamos a usar el de 65 millas por hora. Y vamos a utilizar el nivel de significancia del 95%, ya que nos dice, perdón, del confianza del 95, ya que nos dice que el valor de significancia es del 5%. Aquí nos dice. Aquí nos dice que la hipótesis alterna es mayor que la hipótesis alterna plantea que la media es mayor que la media hipotética. ¿Y qué es lo que nos está pidiendo aquí? Mayor
que la velocidad máxima permitida. Ok, aquí ya tenemos todos los datos agregados. En este ejercicio se sometió a prueba que todos los resultados es mayor, la hipótesis alterna es mayor a 65 millas por hora. Le vamos a dar control E para revisar. Aquí está ya el resultado de la prueba de hipótesis, donde se compara la hipótesis nula y la hipótesis alterna. La media poblacional es de 68.4. Perdón, aquí la hipótesis nula es de 65. Aquí nos dice que el error de estándar de la media es de 0.901 y el límite inferior de 95% para el intervalo de la confianza es 66.88.882 y el valor estadístico es de 3.77 y el valor de P, que es el más importante, es el 0.000. Para el valor, para darle, representar o interpretar el valor de P, hay que recordar que el valor de significancia es de 0.5 y este es para determinar si la hipótesis es nula o alterna. Bueno, aquí la hipótesis nula nos dice que valor de P es 0.00 y es menor del valor de significancia. Entonces tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula, perdón, para rechazar la hipótesis nula, que el valor de significancia es 65 y aceptamos la hipótesis alterna que es mayor que 65. Vamos a ir por el siguiente ejercicio, que dice: ejercicio de emisiones de automóviles. Se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.8 toneladas. Las cantidades se miden en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2. Utiliza el valor de significancia de 0.5 para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor a 8.5 toneladas. Ok, vamos a irnos al último ejercicio, que va a ser prácticamente lo mismo. Le damos control E y aquí tenemos los datos. Igual vamos a seleccionar los datos resumidos porque pues no tenemos un conteo. Aquí el tamaño de la muestra es de 32. La media de la muestra es de 7.78 toneladas. 7.78. La desviación estándar es de 1.08. 1.08. Y para realizar la prueba de hipótesis dice que tiene una emisión media de gases de invernadero menor
de 8.5 toneladas. Entonces aquí la media hipotética tendría que ser de 8.5. Y aquí en opciones le vamos a dar el valor de significancia, pues de confianza del 95. Y tiene que ser, aquí nos dice una menor. Entonces aquí la media tiene que ser menor que la media hipotética. Le vamos a aceptar. Y aquí nos aparecen los datos. Entonces quiere decir que la media es de 7.78, la desviación estándar es de 1.08, el error estándar de la media es de 0.191 y el límite superior del 95% es de 8.104. Entonces aquí tenemos que el valor de P es, el valor de T es menos 3.77 y el valor de P es 0.00. Entonces aquí tenemos ya los argumentos suficientes para rechazar la hipótesis nula, ya que pues el valor de significancia es menor de 0.05. Entonces rechazamos la hipótesis nula y nos quedamos con la hipótesis alterna, que dice que es menor a 8.5. Y el valor de significancia, perdón, aquí tendría que ser mayor de 0.5. Entonces la hipótesis alterna es la que nos dice que es menor de 0.5, que es el nivel de significancia. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias.